Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Argentina, a 47 años del golpe genocida, memoria, verdad y justicia para defender la democracia. Así se conmemora esta dolorosa fecha desde las calles, en donde se agrega Corporación Judicial Nunca Más, en alusión a las nuevas formas de desestabilización que enfrenta la nación. Lo analizamos. En Noticia Cuba, el próximo domingo el país va a las urnas para elegir 470 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Son las primeras elecciones tras la aprobación de la Constitución de 2019. Se dan en medio de un interminable asedio de Estados Unidos contra la isla. Profundizamos en sus implicaciones. En Noticia Bolivia, una OPEP del litio es la propuesta que el presidente de esta nación, Luis Arce, acoge de su homólogo mexicano para construir una fuerte organización que contenga las amenazas del Comando Sur de Estados Unidos y la soberanía de este apetecido recurso esté asegurada. Lo analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Argentina, organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales, sindicales y diversos sectores de la sociedad han conmemorado este viernes el 47 aniversario del último golpe cívico-militar que transitó el país suramericano. Vamos a revisar los detalles. En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el pueblo argentino salió una vez más a las calles para decir nunca más. El hecho de dejar que avancen movimientos de derecha, de todo tipo, donde se trata de hacer donde los trabajadores se expresan, el pueblo argentino se expresa y se lo trata de frenar por medio de la violencia, es precisamente lo que tenemos que evitar para que nunca más tengamos una situación como esa. Dictadura cívico-militar que se instauró el 24 de marzo de 1976 y duró 7 años, dejando un saldo de miles de muertos, desaparecidos, torturados y menores robados. Los que nacimos por suerte en democracia, tenemos memoria por todas las marchas, por todas las abuelas, las madres, y siempre hay que tener memoria para no cometer los errores. Y también hoy en día, más allá de lo que pasó hace ya más de 40 años, está el tema de los derechos humanos de hoy, con mucha pobreza en nuestro país, el Fondo Monetario, entonces siempre está bueno unir los derechos humanos de la época de la dictadura, pero también cómo seguimos siendo oprimidos en la actualidad. Como por ejemplo los pueblos originarios. Es importante estar acá hoy porque el genocidio para nuestros pueblos originarios, para el pueblo mapuche, lo que fue la campaña al desierto, nunca terminó. Tenemos a 4 lamien detenidas, tenemos a un montón de lamien perseguidos, son perseguidos políticos, hay políticas mapuches detenidas con sus hijos. Por eso estamos acá, porque la campaña al desierto y el genocidio para nuestros pueblos nunca terminó. A 40 años del retorno a la democracia, para los activistas urge poner fin al lawfare que impera en el país suramericano. Tenemos una verdadera dictadura del Poder Judicial. La Corte Suprema y gran parte del Poder Judicial favorece permanentemente los intereses de las corporaciones transnacionales, han frenado la ley de medios, han frenado una cantidad de iniciativas que respondían al mandato popular. Bueno, acá estamos también por los 30.000 desaparecidos, por la libertad de los presos políticos, particularmente de Milagro Sala, y también estamos en contra del FMI que está intentando marcar nuestra política económica. Estamos acá por los derechos humanos, por la soberanía, contra las proscripciones y particularmente por que sea
permitida la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. La continuidad y el avance de los juicios de lesa humanidad fue otro reclamo central en la jornada de lucha. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. ¿Y cómo finaliza esta jornada? Vamos a Buenos Aires para tener detalles de ello con nuestro corresponsal Santiago Corey. Hola Santiago, adelante, buenas noches. El placer de saludarte, Tatiana, a ti y a toda la audiencia de Telesur. Y sí, fue una jornada extensa, muy grata, muy linda, con lo que significa, ¿no?, hablar de cosas lindas relacionadas a esta temática, ¿no?, a lo que fue una época sangrienta, de lo más abominable en relación a la persecución, a la tortura, a la masacre, a los detenidos desaparecidos. Pero sí, en las calles argentinas, como ya es una linda costumbre, se ha manifestado el pueblo, la militancia, las organizaciones sociales, políticas y sindicales, con todas esas cuestiones que iba mencionando en el informe Carolina Silvestre y las entrevistadas. La verdad que se ha desarrollado desde muy temprano en la mañana, 9 de la mañana, y ahora en Argentina son ya pasadas las 9 de la noche, para que tomen como dimensión de una punta hasta la otra prácticamente, con movilización en las calles, con expresiones de todo tipo, índole, ya sea desde lo político, desde lo social, pero también desde lo cultural, por todo lo que significa esta fecha y la expresión popular también de la ciudadanía argentina, que obviamente está acostumbrada a pisar el suelo firme, en este caso de la Plaza de Mayo, acompañando a las abuelas y a las madres allí en ese territorio donde los pañuelos blancos también como símbolo estuvieron muy pero muy presentes. Fue muy movilizante la jornada, no hay números oficiales de cuántas fueron la cantidad de personas que se expresaron en este sentido, pero podemos decir que cientos de miles estuvieron. También la jornada acompañó y ayudó en el otoño de este viernes 24 de marzo, porque fue una jornada amena para poder salir a las calles, a las plazas, y para poder decir, como decían en el informe, un contundente nunca más, recordar a los 30.000 detenidos desaparecidos, venir con datos también elocuentes en relación a los números, ¿no? 800 centros clandestinos de detención hubo desde 1976 hasta 1983 y todavía se está intentando recuperar, de hecho, algunos espacios. De hecho, esta semana el presidente Alberto Fernández estuvo en un acto en Campo de Mayo intentando también generar ese tipo de espacios para poder abrirlos a la comunidad, abrirlos a la población, porque es de ese modo como se sigue trabajando y profundizando en materia de derechos humanos para no retroceder casilleros, para no volver nunca más a esas etapas tenebrosas. Por eso esta semana también fue muy importante lo que estuvimos en cobertura constante a través de todo el equipo de Telesur en la Argentina, del tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos. Fueron 4 días, 4 jornadas en la que argentinos y argentinas se expresaron, dieron a conocer sus sensaciones, sus vivencias, pero también se abrieron las puertas al mundo para que habitantes de América Latina, de Europa, de África, de Asia, puedan también venir a nuestro país y de hecho quedarse, porque la actividad de ese foro terminó en el día de ayer y hoy viernes nos encontramos nuevamente en la Plaza de Mayo y alrededores con muchas y muchos que habían estado en la ex ESMA, el espacio Memoria, uno de los más significativos en territorio porteño, y en el Centro Cultural Néstor Kirchner, donde también se dieron grandes exposiciones. Y bueno, y hoy también reforzando todo ello con el mensaje, el documento que han leído tanto abuelas como madres de Plaza de Mayo, que tuvo el cierre estelar justamente de Estela de Carlotto, que es la presidenta del organismo de abuelas de Plaza de Mayo, y bueno, estuvo ahí manifestándose y mencionando todas estas cuestiones, ¿no?, vitales e importantes que año a año se repiten, pero es necesario repetir para seguir fortaleciendo, para no retroceder a esas etapas tan oscuras. Por la memoria, por la verdad y por la no repetición. Con respecto, Santiago, a Campo de Mayo, decía el presidente, quiero preguntarte si hay alguna más información al respecto, que será un nuevo espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos, sobre todo algo transversal, construcción de memoria en Campo de Mayo. Claro que sí, en un lugar donde fue tan sanguinario también todo, donde se siguió adelante ya en etapa democrática utilizando ese espacio al mando, digamos, de los cuerpos militares. Por eso también es muy importante poder recuperarlo, revisar toda su historia,
seguir desglosando, ¿no? Preguntándonos qué ha pasado con los detenidos desaparecidos. Hay muchas historias que todavía no conocemos y por eso habitar esos espacios va a ayudar también para que inclusive los equipos antropológicos puedan tomar muchas más herramientas para poder reconstruir los hechos, para poder tomar herramientas que sí sirvan desde la construcción para seguir encontrando nietas y nietos, ¿sí? Porque faltan un montón, porque hoy se mencionaba también que se siguen buscando 300 personas aproximadamente. En ese sentido, todas las personas que tienen dudas tienen la posibilidad también de recurrir a abuelas y madres de Plaza de Mayo y a estos espacios que se están recuperando, como decía yo, la Exesma y cada uno de los centros clandestinos de detención que de a poquito se van recuperando. Cuesta, lleva su tiempo y su proceso, pero la voluntad política de los mandatarios debe traccionar, como en este caso lo está haciendo Alberto Fernández, pero también como básicamente lo hizo Néstor Kirchner, manifestándose en el espacio que yo mencionaba anteriormente, o Cristina Fernández de Kirchner. Ellos fueron gran motor para que esos espacios se puedan recuperar y también para que podamos recuperar esta fecha, para volver a salir a las calles, porque del 2002 hasta entonces venimos de forma ininterrumpida con la población manifestándose en las calles. Es algo vital, importante, y además te encontrás con gente de todas las edades, niñas y niños también, que van consiguiendo esa semillita para poder trabajar desde el hogar y desde las escuelas, el trabajo justamente relacionado a la memoria, la verdad y la justicia. Muy importante para que el país todo, no importa qué generación, lo recuerde, lo tenga presente, nunca lo olvide, y que la política se convierta pues en un asunto de carácter público. Gracias, Santiago, por esos detalles. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Buen fin de semana. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Daniel Catalano. Él es secretario general adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina. Nos acompaña también desde Buenos Aires. Daniel, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Daniel, ¿cómo vivió usted en particular esta jornada? 47 años del inicio del golpe de Estado cívico-militar en su país, el último de ellos. Bueno, lo vivimos con mucha angustia, primero porque este año nos tocó despedir a Eve de Bonafini, uno de los emblemas de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, que nos abandonó hace unos meses. Es el primer año que nos toca movilizarnos sin una líder, pero con la firmeza de que nuestro pueblo está entero, que necesitamos poder seguir peleando contra los mismos responsables que hace 47 años generaron el golpe militar, con responsabilidades civiles, acompañados también por una parte muy importante de la Iglesia, y que eso nos obliga a seguir levantando las banderas de la justicia social, de hermanarnos, porque además nuestros 30.000 compañeros y compañeras que hoy no están fueron héroes que pelearon por una patria libre, justa y soberana, y entonces estamos obligados moralmente a seguir esa lucha. Así que un día intenso, un día muy fuerte, que además tuvo como nota, en todas las columnas se cantaba Cristina Presidenta. Es un debate que se está dando en nuestro pueblo, la necesidad de que Cristina Fernández de Kirchner pueda encarar la nueva etapa sin estar proscripta. Así que una mezcla de sensaciones, de necesidades, y un pueblo que le dice al Fondo Monetario Internacional, a los yanquis, a la derecha, que estamos en condiciones de seguir peleando. Sobre el momento actual, lo que estamos observando ahora, por ejemplo, que hablas de este proceso judicial armado en contra de la vicepresidenta de la Nación, en contra de Cristina Fernández, las nuevas formas de desestabilización, de producir golpes. Conocíamos los golpes militares, pero estos llamados golpes blandos o golpes de cuarta o de quinta generación se expresan de esta manera en su país. Así que han pasado 47 años, pero ahora de otras formas se mantienen estas alertas. ¿Usted cómo lo percibe? Mira, con mucha preocupación, porque además yo tuve la posibilidad de participar en las misiones solidarias en los países hermanos de Bolivia y de Perú, en pleno golpe de Estado en ambos países,
para poder tener también un marco, una idea de cómo trabajar en nuestro país, tratando de evitar situaciones similares. Acá nosotros tuvimos la particularidad de que a nuestra vicepresidenta intentaron asesinarla, gatillándole en la cabeza. A la vicepresidenta de Colombia intentaron poner una bomba. A Evo Morales, cuando estaba yendo a México exiliado, le tiraron un misil. No hace falta declarar la cantidad de atentados que ha sufrido el pueblo de Venezuela y el pueblo de Cuba. Pero hay una situación que me parece que es importante de señalar, que hay un plan Cóndor 2 en marcha, que se trata de desestabilizar todos los pueblos de Cono Sur, que Argentina no está exento de eso, y que nuestra sociedad tiene que estar preparada. Tiene que estar preparada porque todo el escenario que estamos viviendo es un escenario de mucha incertidumbre política, porque el poder está intacto, el poder que nos sometió hace 47 años y que robó a nuestros bebés, que tiró a nuestros compañeros y compañeras vivos desde los aviones hacia los ríos, siguen manejando la economía de nuestro país. Daniel, el poder empresarial, además, el poder financiero, acompañados del poder judicial, ¿qué poder Siempre se expresa de esta manera? No, es eso, es el poder judicial. Hoy en Argentina lo que pasa es que se mezcló un poder judicial que arranca una persecución primero con Milagro Sala, después detiene a Amado Boudou, que fue el vicepresidente de Cristina, después detienen 30 compañeros y compañeras, y después en el marco de no poder avanzar judicialmente con la vicepresidenta, la derecha intenta asesinarla. Las causas de las personas que están detenidas están paralizadas, ¿no? Nadie investiga un intento de asesinato, y la justicia mira al costado. Entonces estamos preocupados. En nuestro país, además, sabemos que las policías y las fuerzas de seguridad están siendo entrenadas por militares de Estados Unidos. Entonces, la misma receta que se aplica en todos los países de Cono Sur se está aplicando también en la República Argentina, y eso nos pone en un estado de alerta y de mucha preocupación. ¿Y los medios de comunicación sumados también a este cuadro, Daniel? Y entre otras cosas, Bueno, antes sí. de escuchar tu reflexión, porque cuando nos hablas del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández, con todo lo que se ha evidenciado con respecto a la obstrucción del sistema judicial para conocer como debería ser, para que no haya impunidad sobre los autores materiales e intelectuales, los medios de eso no dicen absolutamente nada. No, los medios de comunicación además intentan de alguna manera minimizar la situación, le restan importancia, y por eso todos los días trabajamos para poder fortalecer desde los espacios de comunicación que tenemos la idea de país que queremos y cómo proteger a Cristina y de qué manera tratar de evitar que esta situación se vuelva a repetir. Pero vos pensás que el medio de comunicación más importante de nuestro país maneja más de 300 cadenas informativas acá en toda la región. Ellos se hicieron del papel prensa a través de una cámara de tortura, que está todo probado por la justicia argentina, y no obstante eso siguen manejando el papel prensa, y es muy difícil. La pelea es muy desigual, pero lo que tiene que ser la derecha que tenemos muchas ganas de pelear. Nosotros no queremos quedarnos quietos frente al avance de ellos, así que tenemos ahora mucho por transformar y mucho para resolver. Por eso, ahora que dices esto, recordamos cómo quebraron la reforma de ley de medios de comunicación, producto de más de 2 años de un debate nacional para democratizarla. Ahora, volviendo a lo que ha significado 47 años desde este golpe cívico-militar que dio paso a esta cruenta dictadura. Una de las cifras que también trató de instalar de una manera distinta en la narrativa por parte del expresidente Macri son los 30.000 desaparecidos, cuando él dijo, pues yo no me acuerdo cuántos son, si fueron 30.000, 5 o 9.000, como si fuera muy poca cosa. ¿Qué pasa con respecto a ese
a todo este asunto, además de la memoria, bien sabemos los esfuerzos que se han hecho desde la política pública por llevar al sistema judicial a los represores, pero cuánto además falta de todo esto, entre otras cosas, cuando recordamos que varios de esos represores han muerto en absoluto silencio, porque no han dicho la verdad, no dicen, por ejemplo, dónde están las personas que ellos desaparecieron. Bueno, esa es parte de la tensión con la que estamos viviendo, ¿no? Hoy, además, el expresidente Mauricio Macri volvió a tratar a los derechos humanos como un curro, volvió a ofender a las abuelas, a las madres, a los hijos, a los familiares. La posición política de ellos es tratar de generar en la sociedad un relato totalmente lavado de lo que fue la dictadura militar, en donde los militares encontraron el enemigo interno y buscaron todos los métodos para exterminarlos. El día de hoy hay militares que mueren sin condena y también hay militares que están en prisión domiciliaria, no cumpliendo su cadena perpetua y tampoco respetando la prisión domiciliaria. Por eso es importante que haya una reforma judicial y que la Corte Suprema y que todo el estamento de la justicia pueda ser democratizado para que podamos tener un marco de defensa. Hoy estamos en una situación de mucha vulnerabilidad y nuestro pueblo va señalando donde hay un genocida, vamos señalando las casas, vamos haciendo scratches y vamos combatiendo con las herramientas que tenemos de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de la política y los organismos de derechos humanos para poder limitar el tránsito de estos asesinos, genocidas, que bueno, muy difícil vivir en una sociedad cuando se quiere ocultar lo que sucede y cuando la política y los medios de comunicación son cómplices de eso. Y por último, un tema que es tan emotivo, tan conmovedor, pero que además ha implicado tanto trabajo para madres y abuelas de Plaza de Mayo, la recuperación de los nietos, Daniel. Bueno, eso, la verdad que es tan enorme el trabajo que hicieron las abuelas, que generaron todo un programa de ADN que posibilita a los familiares seguir en la búsqueda permanente. Hace unos pocos meses apareció, creo que el nieto número 163, estamos todavía buscando 300 nietos más, pero no solamente aparecen nietos, sino que también siguen apareciendo cuerpos. Y vamos señalizando los lugares donde van apareciendo los cuerpos. 47 años pasaron, pero seguimos todavía pudiendo construir la situación de nuestros 30.000. Así que es toda una tarea muy laboriosa, muy importante. No te digo que es única, pero que abrió un camino hacia el resto del mundo para poder ir encontrando la verdad. Así que nos aferramos a las abuelas, nos aferramos a los nietos recuperados y vamos a seguir trabajando y permanentemente en las escuelas, en los sindicatos, en los hospitales se hacen promoción de que si tenés dudas respecto de tu identidad es gratuito el análisis, así que hay que acudir a abuelas para poder resolverlo. Es un ejemplo de Argentina para el continente y para el mundo. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas noches. Una jornada emotiva, 47 años. Lo más maravilloso que también se replica para nuestra América Latina es que salían, como decía nuestro corresponsal, familias enteras, niños y niñas que evidentemente no vivieron esa dramática historia, pero se las han contado y por eso lo acompañan. Así que es una manera también de mantener viva toda esta situación, jamás olvidarla. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Cuba. El próximo domingo el país va a las urnas para elegir 470 diputados y diputadas de la Asamblea del Poder Popular. Son las primeras elecciones tras la aprobación de la Constitución de 2019. Se dan en medio de un interminable asedio de Estados Unidos contra la isla. Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia.
En Noticia Cuba, este viernes inicia la llamada veda electoral de cara a la jornada democrática del próximo domingo, en donde se eligen a miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Mujeres, jóvenes, negritudes serán protagonistas en esta contienda. Vamos a verlo. Los cubanos elegirán a 470 diputados. De ellos, 221 son delegados de bases, 135 son propuestas provinciales y 114 nacionales. De acuerdo con esta composición, el Parlamento tendrá un representante por cada 30.000 habitantes y al menos 2 por cada municipio del país. Del total de candidatos, un 55,3%, es decir, 207, son mujeres, un 20% son jóvenes entre 18 y 35 años, 45,5% son negros y mulatos, y el 95,3% tienen nivel escolar universitario. Esta será la primera Asamblea Nacional que se conforme tras la aprobación de la Constitución de 2019. Hasta este viernes, los candidatos a diputados pudieron realizar recorridos en los territorios a las que fueron nominados, en el marco de la campaña electoral que se ejecutó desde febrero. Los desafíos para quienes conformarán el órgano legislativo los próximos 5 años pasan por concretar muchas de las medidas que se tomaron durante los últimos 3 años en los sectores estratégicos de la nación, en especial el energético, la producción de alimentos y la transformación digital, entre otros. Son unos comicios marcados una vez más por el momento complejo para la nación, consecuencia del criminal bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene la administración de Joe Biden, con 243 medidas coercitivas ilegales que repercuten directamente sobre la calidad de vida del pueblo cubano. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Michel Torres Corona, director de editoriales del Nuevo Milenio. Nos acompaña desde La Habana, en Cuba. Michel, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias, Diana, y a Telesur por la invitación. Todo bien. Muchísimas gracias. Quiero preguntarle primero acerca de las características de todo este proceso, desde el momento en que la autoridad electoral anuncia que serían las elecciones este domingo. Quedan solamente 48 horas para que cubanos y cubanas vayan a las urnas a escoger 470 diputados de la Asamblea Nacional. Conocer primero este punto acerca de las características que envuelven este proceso en Cuba, entre otras cosas, valga decirlo, que es un asunto invisibilizado en América Latina, como si no pasara. Yo no sé si será intencional. Probablemente lo sea, probablemente lo sea. Es casi que un lugar común tratar de mostrar a Cuba como esa terrible dictadura que quieren vender los medios, en donde no hay ningún tipo de democracia y, por supuesto, no hay cabida para elecciones. Esa es una de las formas en las que se ataca al sistema electoral cubano, invisibilizándolo. Pero bueno, también está la fórmula que también está muy usada de tildar al sistema electoral cubano de antidemocrático, que no tiene las garantías. Lo primero que hay que decir del sistema electoral cubano es que tiene todo tipo de legitimidades. La primera es la legitimidad formal que le otorga el amparo constitucional. O sea, esto es un sistema electoral que no es capricho de nadie, tiene un amparo en la Constitución, en la Carta Magna, que para ratificarse aún más democrática fue sometida a referendo en 2019 y aprobada por una amplia mayoría del pueblo cubano. Lo otro son las características propias del sistema electoral. Es un sistema electoral que propicia la participación de todos los ciudadanos, en donde los candidatos no tienen que formar parte de ninguna organización política, donde se hace un escrutinio público del resultado de estas votaciones y donde cualquier persona que viva, cualquier ciudadano cubano que resida hasta 2 años antes de las elecciones, puede ejercer su voto y puede también tener derecho al sufragio pasivo, o sea, a ser electo como diputado. Se han atacado muchas de las estructuras del sistema electoral cubano, por ejemplo, las comisiones de candidatura. Las comisiones de candidatura son instancias que se conforman por la sociedad civil cubana. Están presididas por la Central de Trabajadores Cubanos, la central de los sindicatos en Cuba. Y esas comisiones de candidatura es cierto que elaboran una lista de candidatos, pero esas listas de candidatos son aprobadas por las asambleas municipales que están integradas por ¿quiénes? Por los delegados del Poder Popular, que son nominados y elegidos directamente
por el pueblo. O sea, son una lista de candidatos que tiene que pasar por los representantes y que luego se ratifican en voto popular. Para que un candidato a diputado sea electo, tiene que tener más del 50% de los votos en su demarcación. Incluso tiene que ser electo todos los diputados, incluso los que son más atacados por los medios, los que son más tildados de ejemplos supuestos de la dictadura, como puede ser, por ejemplo, el presidente de la República, que primero que ser presidente de la República es diputado. Un poco más o menos así son algunos de los rasgos. Sí, y ahora la nueva conformación después de la nueva constitución del año 2019, las elecciones anteriores de la Asamblea Legislativa fueron en 2018, con además nuevos sectores y nuevas figuras que van emergiendo. Por ejemplo, jovencitos de 18 años que se pueden postular a este proceso que resulta además muy interesante, las comunidades campesinas, comunidades negras. ¿Cómo ha sido esto visto desde la perspectiva política? No, realmente la forma en la que está diseñado el sistema electoral permite que todos los sectores de la sociedad cubana estén representados y todos los sectores etarios también. O sea, todas las personas, independientemente de su procedencia social, independientemente de su formación, independientemente de a qué se dedique, puede estar representado o ser representante en estos órganos del poder popular. Incluso las nuevas, porque también el sistema electoral está temperado a los nuevos cambios, a las nuevas características del modelo cubano en su todo. Los nuevos representantes del sector privado, por ejemplo, el sector privado de la economía, también tienen representantes en la Asamblea Nacional y no hay ninguna discriminación en ese sentido. Las comisiones de candidatura, como antes decía, también propician que se puedan corregir desbalances que puedan ocurrir en el hecho de que la Asamblea Nacional pudiera tener muchos más hombres o que se visibilice mucho más a un sector de determinado color de piel. La comisión de candidaturas también sirve para corregir esos desbalances y que la Asamblea Nacional sea una representación fidedigna de toda la variedad de la sociedad cubana. Y en lo que decía sobre el recambio generacional, es una cosa natural, es algo que también se invisibiliza sobre Cuba. No somos un país que está estancado en el tiempo. Hay nuevas personas, nuevos individuos, nuevos líderes que se están sumando a las estructuras estatales cubanas y a las estructuras políticas cubanas para tratar de luchar. Hoy estaba viendo en Facebook un video de uno de los candidatos a diputados, que también es héroe de la República, Gerardo Hernández Nortel, y decía: nosotros no estamos yendo a las votaciones para que las cosas se queden igual, estamos votando por una Cuba mejor. ¿Sí? Y también en eso está el influjo de nuevas personas, de gente joven, que viene a luchar por los mismos principios, pero con otras perspectivas y con nuevos bríos. En un complejo momento para el país, donde hay un bloqueo desde hace más de 60 años, que cada vez es mayor, más de 260 sanciones ilegales de distintas formas que no solamente afectan el sistema económico, sino todo el país en su conjunto. Preguntarte tu análisis con respecto a ello y de qué manera esta situación, que es transversal al país, por la que se lucha de manera permanente, está presente en este momento. Bueno, lo primero es que en Cuba el voto es voluntario, no hay una obligación jurídica. O sea, votar es un deber cívico, pero no hay una obligación jurídica legal de que se ejerza el voto. Eso implica que cualquier persona puede ir o no a las urnas y que eso no tiene ningún tipo de consecuencia, ningún tipo de trascendencia. En ese sentido, obviamente, va a haber algún nivel de abstención. Y ese nivel de abstención, obviamente, puede tener una correspondencia con las situaciones económicas y sociales que vivimos hoy en Cuba y que, como tú bien decías, están condicionadas por el bloqueo que no se ha suavizado. También está condicionado por la situación internacional, por la inflación a nivel internacional, está condicionado por los rezagos todavía de ese terrible tiempo de la pandemia, y obviamente eso propicia que haya
cierto nivel de descontento. Ahora, ¿qué pasa con la abstención? Y eso es algo que muchas veces se trata de utilizar como arma en contra del sistema electoral cubano. Es muy difícil distinguir la abstención técnica de la abstención política. O sea, el hecho de que una persona no vaya a votar puede perfectamente ser el hecho de que decidió no ir a las urnas, o porque no quiso, porque no pudo, por X problema, o porque es un ejercicio político de abstenerse para no dar su apoyo, para no dar su voto al sistema político como tal. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que obviamente no vamos a tener los resultados de participación que hemos tenido en otros años, pero que estoy convencido que van a ser válidos, que va a haber participación, que va a haber mucha participación y que no vamos a estar ni muy distantes de la media que hay en la región, y que eso no va a minar la legitimidad, la credibilidad del sistema político cubano. Básicamente es eso, o sea, estamos en condiciones complejas, probablemente no haya la participación de otros años, pero realmente creo que va a haber un concurso multitudinario a las elecciones, a las urnas, y que va a ser una nueva victoria de la revolución y del proyecto socialista. Aunque, reiteramos, se mantenga esa invisibilización en América Latina y en el propio Estados Unidos. Michelle, tu camiseta dice una Europa, por una Europa diferente, una Europa distinta es posible. Así que uno se pregunta, ¿también será un Estados Unidos, y no me refiero al pueblo, sino a gobiernos, al Estado como tal, que sea distinto para que permita que los pueblos realmente escojan el modelo de desarrollo que desean adoptar y por el que se desean vivir? Lo primero que te quiero decir es que no es un mensaje subliminal ni nada. No. Me la regalaron y lo usé. No, en absoluto, solamente que puse atención en lo que decías. No solo otra Europa es posible, no solo otro Estados Unidos es posible. Nosotros como revolucionarios somos fervientes creyentes de que otro mundo es posible. Y no otro mundo posible cualquiera, sino un mundo mejor. Eso es una de las cosas que nos empuja a la lucha y a la resistencia. Obviamente nosotros albergamos la esperanza de que el sistema político estadounidense permita que al menos las sanciones se retiren. No es una esperanza ingenua en que vamos a de repente a tener una coexistencia amistosa sin ningún tipo de problema, pero mínimo que se normalicen las relaciones como se pensó que se podía llegar en algún momento durante la administración Obama, y que luego eso fue a pique. Pero más allá de las esperanzas que podamos tener en ese cambio en la política estadounidense, nuestro empeño, nuestra confianza está en nuestros propios esfuerzos. El concepto de revolución de Fidel, al que siempre vamos, dice emanciparnos por nuestros propios esfuerzos. Yo creo que esa es la principal apuesta de Cuba, más allá de la política de Estados Unidos, más allá si una Europa otra es posible o no. Lo que sí estamos convencidos es que Cuba puede ser mejor y de que estamos aquí para luchar porque eso sea una realidad. Muchísimas gracias por el análisis, Michelle. Muy buenas noches. Muy pendientes a través de la pantalla de Telesur. Invitamos a toda nuestra audiencia el próximo domingo desde muy temprano a conocer de cerca, de manera permanente, este proceso electoral. Gracias, muy buenas noches, Michelle. No, gracias a ti y buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Bolivia. Una OPEP del litio es la propuesta que el presidente de esta nación, Luis Arce, acoge de su homólogo mexicano, López Obrador, para construir una fuerte organización que contenga las amenazas del Comando Sur de Estados Unidos y la soberanía del apetecido recurso esté asegurada. Lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen,
y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. Una serie que observa las distintas adversidades que los pueblos indígenas bolivianos tuvieron que atravesar tras incontables ataques a su cultura. Que si no sé hablar bien el castellano, puedo entrar igual al Parlamento. Que si me voy con mi poncho, con mi certificado que soy de la comunidad, se me va a abrir la puerta. Que no tengo que poner mi traje, ni pedir que venga un abogado al lado para que esté delante de mí, para que use la gramática del poder. La gramática del poder es mi gramática. Es mi traje, es mi color, es mi idioma, es mi gramática. Noviembre Rojo. Las Pititas. La revolución de las pititas. Te voy a contar todo lo que sucedió cuando el pueblo entero dijo no. En estreno. Sábado. Solo por Telesur. En Noticia Bolivia, el presidente de esta nación dijo este jueves que van a avanzar en una política de litio conjunta para América Latina. El fin es beneficiar sus economías y proteger el valioso recurso de las garras del Pentágono. Bolivia posee aproximadamente 21 millones de toneladas de recursos de litio sin explotar, la mayor cantidad del mundo, que se encuentran en una zona de extensos solares que delimitan el llamado Triángulo del Litio, el cual se extiende por el norte de Chile y Argentina. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario boliviano detalló: nuestro litio es para avanzar hacia nuestra plena independencia, gravitar en el mercado de manera soberana, con precios que beneficien a nuestras economías. Y una de las formas la planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es pensar en una suerte de OPEP del litio. No queremos que nuestro litio esté en los ojos de ningún comando sur, ni sea motivo de desestabilizaciones a gobiernos democráticamente electos o acosos externos. Luis Arce expresó la importancia de defender este recurso. Esta respuesta obedece a las declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Just the attention and the focus on this region and show that this region matters. This region is full of resources, and I worry about the malign activity of our adversaries taking advantage of that, looking like they're investing when they're really extracting. We have the lithium triangle in this region. 60% of the world's lithium, Argentina, Bolivia, Chile, have this. And it's taking resources away from these countries and from their people that are trying to deliver, these democracies that are trying to deliver for their people. El líder sudamericano destacó la importancia del litio como un recurso que abre puertas comunes para la región y señaló que se está diseñando una política conjunta para asegurar una posición de estos países como proveedores de energía en condiciones soberanas que favorezcan a los pueblos. El objetivo principal es posicionar a Bolivia, Chile, Argentina y Perú como potenciales impulsores de nuevas formas de almacenamiento de energía que permitan dejar de utilizar combustibles fósiles,
siendo el principal uso del litio la fabricación de baterías eléctricas recargables, una especie de OPEP del litio. Bolivia firmó en enero un acuerdo con un consorcio que incluye al gigante chino de baterías, CAT, para la industrialización del litio. En la actualidad, el mayor productor de litio del mundo es la minera estadounidense Albemarle, que opera en el norte de Chile. El segundo productor más grande es SQM de Chile, que estaba en manos de aproximadamente el 24% de Tianqi Lithium Corp de China a fines de 2021. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Siles, es analista político, nos acompaña desde Santa Cruz, en Bolivia. Hugo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un placer estar en Telesur. Muchísimas gracias. Primero, a nivel internacional, el presidente López Obrador lo que plantea es esto, un gran acuerdo internacional desde nuestra América Latina para proteger un recurso natural que es del pueblo de América Latina y no de Estados Unidos, aunque nos considere su patio trasero. El presidente de Bolivia lo acoge. ¿Qué se necesita? ¿Cuánto se necesita para que una organización similar a la OPEP, que tenga tal nivel de fuerza y de contundencia, pero en la protección del litio, sea posible? Bueno, de hecho, estas declaraciones tanto del presidente mexicano como del presidente Luis Arce, y también en el marco de la reunión de la CELAC, la última reunión de la CELAC, la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, Argentina, hubo ya reuniones previas entre los cancilleres de Argentina, Bolivia y Chile para poder avanzar en un documento que permita poder crear una institución que sea similar en su alcance y funcionamiento a la OPEP del petróleo, pero obviamente destinada a que sea una organización de países productores de litio, y esto está avanzando. Hay muchas coincidencias entre los diferentes países. Quizás todavía hay algunas realidades, como por ejemplo que la posesión y el litio en estos países no tiene el mismo esquema que Bolivia tiene de tener 100% de litio bajo una condición soberana. No hay empresas multinacionales extranjeras en Bolivia que son propietarias de este recurso. En cambio, en algunos países vecinos sí participan multinacionales. En el caso de Argentina, son las provincias argentinas las que tienen este recurso, y obviamente México también está explorando la posibilidad de nacionalizar, de avanzar en un modelo boliviano. Nosotros llevamos más de una década, Tatiana, trabajando en la nacionalización, en poderle dotar a este recurso estratégico de las condiciones soberanas propias del Estado. Por eso es que la empresa boliviana de litio y yacimientos del litio boliviano es una empresa estatal, y el manejo en Bolivia es, por supuesto, estatal. Por eso que la diferencia tal vez con otras realidades implica que hay que trabajar todavía bastante para poder alcanzar esto que ha dicho el presidente Luis Arce y que coinciden otros mandatarios, de crear esta institución para proteger precisamente a los países de estas variables y oscilaciones de precios, de la cantidad de litio que se dispone, de los flujos del comercio, etcétera. Es decir, hay la volatilidad en los precios que han pasado de $9,000 la tonelada el año pasado a $73,000. Entonces, esto significa que los países tienen que organizarse, obviamente, en una OPEP del litio, claro, sin Estados Unidos, que también es productor de litio importante en el mundo. Como la OPEP, incluso OPEP Plus o OPEP más, en donde no está Estados Unidos, pero que intenta controlar algunas naciones que están por fuera en esa llamada OPEP Plus, pero bueno, parece que se le ha salido de las manos, porque fíjate, por ejemplo, lo que sucede con Arabia Saudita. Y esto va incluso más allá. Hay naciones africanas que también tienen muchísimos recursos naturales, entre estas el litio. Así que, ¿qué se necesita desde nuestra América Latina? Y además aquí ahora hablo de esta integración tan necesaria para pensar en poder establecer este nivel de contactos con otras economías del mundo.
Bueno, sin duda que hay buenos augurios de trabajar de manera comparada con lo que ha significado el nacimiento, el funcionamiento, la institución de la OPEP. De hecho, el vicepresidente de Estado, David Choquehuanca, hace muy poco ya estuvo en diferentes reuniones con gente de la OPEP, con la cual se pretende desarrollar una suerte de alianza estratégica que permita poder sentar las bases para el funcionamiento de una organización de países productores de litio. Hay que tener voluntad política también, y obviamente que preocupa mucho lo dicho por la general Laura Richardson del Comando Sur, porque en el mundo hoy, en el cambio de la correlación de fuerzas en el sistema internacional, un declive relativo de poder de Estados Unidos en el mundo y un ascenso de China, obviamente que genera la preocupación de la potencia del norte, y cuando Estados Unidos se preocupa en estos temas, ocurre lo que ha ocurrido en varios países. Si lo sabrá Bolivia, Venezuela, otros países donde los Estados Unidos, a través de su política exterior, interviene, genera desestabilización, genera una presión y finalmente un golpe de Estado, golpes de Estado en la región. Entonces, por eso es que Bolivia también acelera la necesidad de crear esta organización, porque esto va a ayudar a que un cartel de países se proteja también en los influjos de dominación y de presión que tiene una potencia como Estados Unidos, que considera todavía de manera doctrinaria hace más de 200 años que los recursos naturales de la región de América Latina le pertenecen. Entonces, en ese contexto, para poder promover y proyectar el desarrollo en Bolivia, en Chile, en Argentina, con este recurso estratégico, hay que organizarse, y creo que el primer paso es poder avanzar en una organización internacional de países productores de litio. Muy interesante esto que nos cuentas de cómo ya el gobierno de Bolivia se ha ido encontrando con representantes de la OPEP y con otros sectores de organizaciones que conocen además de cómo funcionan la transversalidad de los recursos naturales. Para el caso del petróleo, pues que es tan explícito, que además la OPEP lleva más de 60 años. Todo esto, lo dicho por Laura Richardson, pues lo que nos hace recordar es lo que significa, es lo que somos para Estados Unidos. Así que vale bien por la alerta, porque además son recursos muy apetecibles y objetivo estratégico para países hegemónicos. Vamos a verlo. El litio es un metal blanco en estado puro y muy reactivo con elementos tanto físicos como químicos, que le otorgan una utilidad esencial para la elaboración de artefactos eléctricos de uso cotidiano. Se dice que este recurso natural puede ser el sucesor del petróleo. Es por eso que varios gobiernos ya lo toman en cuenta. El Servicio Geológico de los Estados Unidos realizó un estudio para saber cuáles son los 10 países con la mayor reserva de este mineral en todo el mundo, y el resultado fue el siguiente. Bolivia se encuentra en el primer lugar con 21 millones de toneladas. En segundo lugar, Argentina, que alberga 20 millones. En tercer lugar, Chile, con 11 millones. Seguido de Estados Unidos con 12 millones. Australia en el quinto, con 7.9 millones de toneladas. El sexto lugar lo ocupa China, con unos 6.8 millones. Alemania se ubica en el séptimo puesto. El país europeo tiene 3.2 millones de toneladas. La República Democrática del Congo en el octavo puesto con 3 millones. En el noveno y décimo puesto se encuentran Canadá y México con 2.9 millones y 1.7 millones de toneladas de litio respectivamente. Esta notable mayoría que acapara Latinoamérica es razón suficiente para entender el interés de las potencias mundiales en la región. En enero de este año, el canciller alemán Olaf Scholz visitó Sudamérica para crear alianzas con la mirada puesta en el litio. Asimismo, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, durante una conversación con el grupo de expertos del Consejo Atlántico, Think Tank Atlantic Council, destacó que el continente americano es de suma importancia para los intereses de la Casa Blanca, debido a la gran cantidad de riquezas existentes en toda su extensión. Mencionó al Triángulo del Litio, conformado por Argentina, Bolivia y Chile. Además, destacó a Venezuela por su petróleo, oro y cobre.
El continente americano también almacena más del 30% de las aguas dulces. En función de esto, la alta funcionaria estadounidense puntualizó que ellos tienen mucho por hacer y su juego debe comenzar. Hugo, a nivel interno, permíteme preguntarte acerca de estos intentos desestabilizadores desde el propio momento en que gana el presidente Luis Arce, retorna la democracia del país desde Santa Cruz. Además, la región en donde vives a través de los llamados cívicos, el gobernador de Santa Cruz, que además está tras las rejas por ser una figura clave del golpe de Estado y además en su haber hay lamentablemente pérdidas de vidas en distintas partes del país durante los meses subsiguientes al golpe de Estado. Esto hoy en día está, digamos, en el espacio político más tranquilo o se perciben de nuevos intentos de desestabilización. Bueno, así como sucedió el año 2019 y el golpe de Estado, que tuvo afanes de desestabilización para poder precisamente trabajar esta suerte de hacerse del litio en la región, en el país, el gobierno del presidente Luis Arce ha tenido varios frentes internos, no solamente en Santa Cruz, recientemente en Potosí, también una serie de movilizaciones y de manifestaciones que permanentemente han buscado generar desestabilización, un clima adverso, un clima confrontacional. Pero obviamente no han podido reunir las fuerzas que tuvieron el 2019 cuando aceptaron un golpe de Estado. Y eso implica precisamente poder acelerar y ajustar estas importantes políticas públicas que está llevando adelante Bolivia. Hace muy poco, el presidente Luis Arce acompañó la firma de yacimientos de litio boliviano con la empresa CDC de China para precisamente dotar de infraestructura tecnológica que permita la explotación del litio, porque es importante la tecnología para explotar directamente el litio y construir 2 plantas de carbonato de litio. Es decir, lo que implica que Bolivia va a dar un salto tecnológico en los próximos años y va a ingresar a la comercialización de baterías de litio, de ion de litio. Esto significa tener, obviamente, la posibilidad y el control de este recurso estratégico ya con valor agregado. Y no nos olvidemos que para el 2030 se pronostica de que va a haber una transición de la matriz energética en el mundo. Europa, Estados Unidos están trabajando en ello. Por lo tanto, el hecho de que Bolivia solitariamente tenga hoy de manera estatal y soberana estos recursos, esté planteando una industrialización e ingrese al mercado del litio mundial, obviamente también genera riesgos y amenazas, y ya lo ha dicho la señora Laura Richardson. Por eso que es importante lo que ha dicho el presidente Luis Arce, de crear esta OPEP del litio, porque de alguna forma también los países de la región pueden tener la misma suerte que han tenido en otros momentos otros países que se han visto dominados y subordinados hacia una potencia como Estados Unidos. Bolivia resiste y elabora su propia política pública soberana para poder trabajar en ello. Y por eso que estas amenazas no han cesado, continúan, pero se han apagado, por lo menos hasta seguramente reorganizarse en materia de mayor fuerza como fue el año 2019. La amenaza siempre es latente. La amenaza latente, y además aquí algo importante, con eso te quiero despedir, Hugo, lamentablemente se nos acaba el tema, nos queda un asunto importante por discutir, será en otra oportunidad, la relación de Bolivia, América Latina, China, que bien, como lo decía Laura Richardson, le preocupa tanto a Estados Unidos. Sin embargo, es imposible contenerlo porque es la soberanía de los países que deciden con quién quieren hacer negocios. Claro, y la diferencia, Tatiana, está de que en Bolivia el 100% de la comercialización es del Estado boliviano, no es de la empresa china. Por eso esa es la diferencia, y eso es lo que no entienden algunas potencias como Estados Unidos, por ejemplo, donde obviamente desarrollan una actividad de explotación, se hacen dueños del recurso y son ellos los que generan todos
los commodities y los recursos. En Bolivia es la empresa del litio. Y así lo ha señalado el presidente Luis Arce, de que es la comercialización que va a tener el Estado boliviano. Por eso es que el modelo boliviano es el único en el mundo que opera bajo un sistema soberano estatal de producción e industrialización del litio, y eso obviamente preocupa a algunas potencias, como se ha visto a la señora Laura Richardson de manera muy efusiva, hablando de estos riesgos que tendría Estados Unidos frente a otras potencias, en este caso China, Irán o Rusia, que están en la región también. Muchísimas gracias por ese análisis. Hugo, que tengas un buen fin de semana. Gracias siempre. Buenas noches. Gracias, Tatiana. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Que tengan todos y todas un muy buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Sigan con nosotros.